Y el estudio vamos a hablar sobre el ayuno. Sobre el ayuno vamos a hablar. El ayuno, amados hermanos, ¿qué es lo que es el ayuno? Como concepto, el ayuno es abstenerse de comer y de beber de forma continua durante un cierto periodo de tiempo. Los ayunos pueden ser, por ejemplo, espirituales, como lo hacemos nosotros, pueden ser ayunos médicos, ¿cierto? Por algún tipo de examen o una dieta, qué sé yo, y muy pocas veces por el estado físico. ¿Qué quiere decir? Los deportistas muchas veces emplean ayunos por su sistema de entrenamiento. O sea, pueden haber, esos son unos tipos de ayunos, ¿cierto? Que pueden ser. Ahora, espiritualmente, también hay otros ayunos, pero yo me aboco sinceramente a lo que dice la palabra cuando uno ayuna las 24 horas del día. Uno puede empezar como un proceso, ¿cierto? Para acostumbrar el cuerpo, que no es nada de malo eso. Uno no va a ser un pecador y uno no se va a ganar el infierno. ¿Por qué? Porque hay una 12 horas o mediodía. No, nada que ver eso. Pero sí lo importante es ir acostumbrando el cuerpo para ayunar. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver acá. Entonces, en lo espiritual, disculpe, alguna cosa. Los que puedan ayunar, ayunen. Los que no pueden ayunar por temas médicos, porque tienen que tomar remedios, medicamentos y cosas así, no lo hagan. Así que nos dejan la tarea a nosotros, ¿cierto? Para ayunar por ustedes, para que se puedan recuperar y puedan ayunar, por si acaso, porque muchas veces hay personas que tienen prescripciones médicas, tienen que tomar remedios, son demasiado fuertes y en realidad necesitan la guatita llena, ¿cierto? No pueden debilitarse. En lo espiritual, el ayuno es un instrumento muy poderoso, amados hermanos, para conquistar, para conquistar, ¿cierto? Un pleno crecimiento espiritual. Si tú quieres un crecimiento espiritual, ora y ayuna. El ayuno es el medio para también provocar avivamiento, ¿cierto? Que han escuchado, no, los avivamientos, es porque una congregación se junta a ayunar. Y el instrumento para romper los yugos del diablo y dar grandes frutos para Dios es el ayuno. Si tú quieres romper ligaduras de esclavitud, si tú quieres tener... ¿Y cuáles son las ligaduras de esclavitud? Muchas veces estamos esclavos ¿a qué? Al odio, a la ira, al rencor, a la pena, a la tristeza, a la amargura y un montón de cosas más. Esas son ataduras, son ligaduras de Satanás que están en nuestras vidas. ¿Tú las quieres romper? Amén. ¿Cómo las rompes? Ayuno y oración, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el ayuno es un instrumento poderoso ante los ataques de Satanás y te va a dar grandes frutos. Invirtamos tiempo de forma frecuente para apartarnos con Dios en ayuno, oración y lectura de la palabra. Cuando uno ayuna, no solamente es para dejar de comer, sino que uno se somete a la oración, estudia la palabra. Si el Señor te ha puesto una palabra en el corazón, reflexiona, la medita, la profundízala, porque el Señor te quiere nombrar o decir algo. Y a veces también el ayuno te va a decir el Señor qué es lo que quiere para contigo, ¿cierto? Miren, vamos a Isaías 58, capítulo 1, del 1 al 12. Isaías 58. Isaías 58, capítulo 1 al 12. Amén, pastor. Amén. El verdadero ayuno. Sí. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como
no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Hasta el 12 dijo, Hasta pastor. el 12, hasta el 12. Ya. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partan tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Amén. Muchas gracias, amada hermana. Bueno, acá, si ustedes leen, estudian, reflexionan, este pasaje bíblico que nos leyó nuestra hermana Lorena, desde el 1 al 12, capítulo 58 de Isaías, acá se separan tres cosas. Primero, la primera parte, que llega desde el 1 hasta el 4, al versículo 4, ¿qué es lo que habla? El Señor empieza a nombrar, ¿por qué estás ayunando? Estás ayunando, ¿cierto? Ayunas como si hubieras hecho justicia. Sea, empieza a increpar a la persona que está ayunando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ayunan mal. Muchas veces hay personas, Señor, por decirlo, a ver, eh, cristianos, años, ¿cierto?, de la iglesia, y aún así ayunan para su propia arrogancia, para su propia altivez, pero no. Y ahí es donde el Señor dice, ¿y por qué dicen ayunamos y no existe caso? Humillamos nuestra alma y nos diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, muchas veces seguimos siendo injustos, pero el ayuno, amados hermanos, es como dice del 5, ¿cierto? Hasta el 7. El ayuno que yo escogí. ¿Para qué? Para librar, ¿cierto? Ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libre a los quebrantados. O sea, no solamente tú ayunas por ti, sino que también puedes ayunar y orar por otra persona, ¿cierto? También en el versículo 5 empieza que incline su cabeza como junco y harás cama de silicio y ceniza. O sea, humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Cuando tú te humillas, cuando tú oras a Dios humillado, el Señor lo primero que te va a decir, primero te va a mostrar cómo está tu condición espiritual. No puede ser, ¿cierto?, que el Señor te dé 1.000.000 de palabras para los demás, no te dé palabra para ti mismo. Primero, como dicen por ahí, la caridad empieza por casa, ¿cierto? Primero empieza arreglando mi vida, el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque ustedes no le van a dar 100.000 pesos a un niño chico. El niño chico se lo va a gastar en cualquier cosa o los va a regalar, ¿cierto? Pero cuando la persona, ¿cierto?, crece y madura, ustedes le pueden dar esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque saben que la va a administrar bien. Lo mismo con uno. El Espíritu Santo no te va a dar lo que tú no sabes administrar. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que reflexionar y meditar cuál es nuestro ayuno. Porque si hacemos el ayuno bien, empieza a nacer lo que sale desde el 8 al 12, ¿cierto? Y entonces nacerá tu luz como el alba.
a empezar. ¿Por qué? Porque cuando tú te humillas ante Dios y ayunas, el Señor primeramente te va a mostrar todas tus imperfecciones, todas tus negligencias. ¿Para qué? Para que las vayas mejorando, ¿cierto? También te va a dar lo que tú estás pidiendo en cuanto al ayuno, cuando tú te humillas ante el Señor, ¿cierto? Lo que hablamos hace un momento. Y después el Señor te va a hacer nacer con eso. ¿Por qué? Porque tú vas a cambiar tu forma de pensar y te va a cubrir. Acá dice, va a estar delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, el Señor te va a acompañar de todas las formas. ¿Por qué? Porque vas a estar ayunando. No solamente el ayuno una vez al año, una vez al mes. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos que escoger, ¿cierto? Ojalá que ayunemos una vez a la semana, ayunemos por días. El ayuno es un arma bastante importante para romper, amados hermanos, la ligadura de Satanás. No, hay muchas cosas, y ustedes lo han visto, ¿cierto? Cuando, o sea, usted lo ha leído, cuando en el libro de Mateo dice, este género no sale sin oración y ayuno. ¿Por qué? Hay cosas que no se... Porque hay cosas que son los ataques de Satanás muchas veces no se eliminan con una oración. Hay que ayunar, hay que ayunar, amados. Es un arma muy poderosa. Es una de las armas que está eh, desvalorada muchas veces por los cristianos. ¿Por qué? Porque le damos más énfasis a otras cosas, ¿cierto? A hacer actividades para Dios y no lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que, en realidad tenemos que enfocarnos en lo que el Señor quiere para con nosotros. Cuando el ayuno es fingido, ¿por qué fingido? Porque ayunamos, como dice acá, con nuestras propias por nuestras propias arrogancias, por nuestra propia carne, ¿cierto? Trae como resultado contiendas, injusticias y engaños. O sea, al final el diablo se ríe porque el ayuno de nosotros no sirve para nada. Entonces hay que recordar que el ayuno debe ser más que un ritual, ¿cierto? Debe ser más que morirse de hambre, sino que tiene que ser una señal externa e interna de arrepentimiento. Debe tener una exclamación sincera, ¿cierto? Una humildad genuina con el fin de abandonar el pecado y la opresión, ¿cierto? La opresión propia y hacia los demás. Y así me va a permitir crecer. Así me va a permitir crecer enormemente. Miren, vamos a Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10. El que la tiene la lee, si no, la leo yo. Esdras, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Bien, dice, mientras oraba Esdras, ojo, dice como título, expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, o sea, ayunó, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Les resumo un poquito, porque empieza con la mujer extranjera, ahora termina con los pecados del cautiverio. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo cristiano, ¿cierto?, se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, y ambos fueron cautivos. Unos no volvieron, los del reino del norte,
los del Reino del Sur, estuvieron cautivos por 70 años. Y esos fueron los que volvieron a Israel. Bien, cuento corto, cuando volvieron los del cautiverio, porque ya vivían en otro lugar y volvieron a Jerusalén, ¿cierto? ¿Qué pasó? Obviamente pasaron muchos años y ellos trajeron a sus esposas, a sus hijos, que estaban fuera de la ley. O sea, infringieron la ley, porque en ese tiempo los judíos se tenían que casar con los judíos, pero llegaban judíos, ciertos hebreos casados con mujeres de otras naciones. Entonces eso era infringir la ley porque iban a traer contaminaciones. Es por eso que acá decía, ¿cierto? Tomamos mujeres extranjeras y de los pueblos de las tierras, más a pesar de esto, aún no hay esperanza en Israel. ¿Por qué hay esperanza en Israel? Porque Esdras volvió a hacer ayuno para explicarle, ¿cierto?, la ley al pueblo judío, lo que en realidad le gustaba a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que les quiero transmitir con esto? Primero, el pueblo de Dios infringió la ley, pero dijeron una palabra clave en el versículo 3. Ojo, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Amados, lo predicamos hace unas semanas. Temor a Dios, temor a Dios. Entonces, la palabra clave es temer a Dios, hacer su regla, su ley, ¿cierto? Entonces, para eso hay que obedecer. Y para obedecer hay que tomar decisiones drásticas. Hoy en día, nuestro Señor Jesús nos indica que existen dos caminos solamente. Y también debemos tomar decisiones. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Que no es conmigo, es contra mí. Que no recoge conmigo, desparrama. O sea, hay dos caminos solamente. O el pecado. Jesús o Satanás. Jesús o nada. Entonces, amados hermanos, acá, claro, se habló de la ley, ¿cierto? Antiguamente la ley de Moisés, pero nuestro Señor siguió la ley. Porque Él dijo, no vengo a abrogar ni la ley ni los profetas, vengo a cumplirla. Y si nosotros decimos como el apóstol Pablo, ¿cierto? Que queremos ser imitadores de Jesús, tenemos que seguir las reglas, ¿cierto? Tenemos que vivir como vivió Jesucristo, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos tomar decisiones drásticas muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de temer a nuestro Dios. Debemos de temer, ¿cierto? Es un temor de amor, un temor de reverencia, de respeto. Y segundo, se ayuna, ¿cierto? Para ver el camino y escuchar la voz de Dios en los momentos de la tribulación. Acá estaban en tribulación, acá estaban en problemas, acá estaba un desorden completo. Pero a ver, alguien tenía que ordenar la situación. Piedras se tomó de esto y empezó a hablarle nuevamente de la palabra de Dios para los que volvían, porque los que volvieron eran hijos de hebreos, pero nunca le habían leído la palabra, se lo sabían muy vagamente. Entonces él le recalcó la palabra de Dios. ¿Me entiende? Miren, vamos a Joel capítulo 2. Está Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos 12, 13. Me lo lee. Joel versículo 2, versículo 12, 13. Y después nos saltamos al 15. Pues están callados, me da miedo. Amén, pastor. Amén, hermano Versículo Leonardo. 2, ¿cierto? No, capítulo 2, versículos 12 y 13. Amén. De- Dígalo, hermanita. Siga usted, ¿ya? A ver, ¿quién va a dar la palabra? Ya. Joel, capítulo 2, versículo 12. Del 12 al 13, ya. La misericordia de Jehová. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia.
y que se duele del castigo. Amén. Ya. Ahora el 15. Sáltese al 15. Ya, al 15, ya. Tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Amén. Amén, amén, pastor. Entonces, como leyó nuestra hermana Lorena, la palabra clave acá es rasgar el corazón y no vuestros vestidos. El ayuno, amados hermanos, nos llama a que esos cambios deben nacer para un auténtico cambio y no superficial, ¿cierto? Como se ve en el vestido. Eh, por eso cuando Jesucristo, ¿cierto? Estuvo detenido ahí en el, cuando estuvo detenido y los fariseos, ¿cierto? El sumo sacerdote lo estaban bombardeando de preguntas. ¿Qué es lo que dijo el sumo sacerdote? Rasgo mis vestiduras. Esto es el mejor ejemplo. Rasgó sus vestiduras, pero rasgó los de afuera, nunca rasgó su corazón, porque si hubiera rasgado su corazón hubiera sabido que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, acá lo que el Señor te llama, porque acá en el número 15 dice, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno y convocad la asamblea. Bueno, acá es un ayuno congregacional, pero ¿qué es lo que dice? Convertíos de todo nuestro corazón, ¿cierto? Con ayuno, lloro y lamento, o sea, con ayuno, humíllate ante Dios, arrepiéntete de tus pecados, ayuna, ayuna, ¿qué quiere decir? Concéntrate, dedícale tiempo al Señor, no te preocupes de comida, no te preocupes de nada, solamente ten contacto con Él. Y dice, rasga vuestro corazón y no vuestros vestidos, no rasgue lo superficial. No importa, ¿cierto? No importa lo de afuera. Amados, yo les voy a decir algo. No importa si yo me saco fotografías y las subo que soy el mejor pastor. Eso no importa. Lo que importa, amados hermanos, es cómo Dios me ve, ¿cierto? Fuera fotografía, fuera todo, porque eso es algo íntimo. Entonces, amados hermanos, tiene que rasgar nuestro corazón. Tenemos que rasgar nuestro corazón y el ayuno te da eso. Cuando tú rasgas tu corazón, te humillas, ¿cierto? Y buscas la presencia de Dios, el Señor te empieza a redarguir en lo que tú tienes que mejorar, en lo que tú tienes que hacer, en lo que el Señor te tiene como propósito. Pero no podemos, amados hermanos, grandes propósitos si en realidad no ayunamos y ni mucho menos leemos la palabra de Dios. Entonces, para muchos hoy en día es un desorden. Para muchos hoy día es un desorden. Todos quieren hacer esto, a todos les habla Dios y todo eso, y ni siquiera saben la palabra, ni siquiera han ayunado, ¿cierto? Ni siquiera un mediodía. Entonces, eso es algo ilógico. Recuerden, el enemigo se disfraza como ángel de luz, o sea, te puede engañar, igual te puede dar palabra, y uno cree que lo está haciendo, pero perfectamente. Y muchas veces somos engañados. El enemigo se ríe, pero a cabalidades de todos nosotros. Entonces, lo importante en los ayunos es romper nuestro interior, rasgar nuestro corazón, no nuestros vestidos. Lo superficial da lo mismo, es lo interior, lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. ¿Por qué estamos ayunando? ¿Por qué estamos buscando a Dios? Eso es lo importante. El ayuno, amados hermanos, el ayuno disciplina el alma y abre las puertas para el cielo, porque te limpia de impurezas y uno se torna más receptivo a lo espiritual. Por eso, amados hermanos, vamos a ver mucho, vamos a hablar mucho del ayuno. Por ejemplo, Mateo 17, 20, 21. Mateo 17, 20 y 21. Amén. Amén. Jesús les dijo, ¿por qué vuestra poca fe? ¿Por qué de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diereis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Amén. A ver, como dijo nuestra hermana Cintia, eh, hay cosas, amados hermanos, como lo explicaba anteriormente, que no solamente
Al enemigo no se le puede vencer solamente con una oración. Tenemos que ayunar. Es un arma infalible ante las huestes espirituales. Entonces, como dijo la pastora Cintia, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, ojo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate aquí y pasará ella, y nada os será imposible. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza, ¿cierto? Es pequeñita, pero cuando logra crecer, es de las más grandes hortalizas, ¿cierto? De las más grandes, una de las más grandes, si no la más grande. Entonces, pequeñita, pues es enorme, es un proceso, así como tiene que ser nuestra vida. Pero dice, este género no sale sin oración, sino con oración y ayuno. Pero antes de finalizar el versículo 20 dice, y nada os será imposible. Nada te será imposible, pero esto no sale sin oración y ayuno. Si tú estás pasando por un proceso sumamente fuerte, si estás pasando por un proceso, por una situación sumamente adversa, ora y ayuna. No solamente ora, ayuna. Recuerden lo que dije al principio, los cristianos han dejado, ¿cierto?, una de las armas más poderosas que tenemos, el ayuno. Porque tenemos el ayuno, tenemos la oración, ¿cierto? Tenemos la adoración, que son armas juntamente con la palabra de Dios. Cuando se juntan esas cuatro, en realidad Satanás tiembla. Cuando se juntan esas cuatro, en realidad, mira, sinceramente yo creo que los cristianos hoy en día, que solamente leen la palabra y les gustan los shows, les gustan los entretenimientos, Satanás manda al más fome de su, de sus demonios, al más malito. ¿Por qué? Porque ese nos come vivo. Ese nos come vivo. Pero, amados, cuando ustedes ayunan, cuando ustedes oran, cuando ustedes leen la palabra de Dios, cuando ustedes adoran, créanme que Satanás dice, ya, para este tengo que mandar una legión, ¿cierto? Así como era el endemoniado Gadareno. ¿Cuánto? Era una legión tenía, ¿cierto? Cuando le dijo a Jesucristo. Era Jesucristo. Jesucristo oró, ayunó 40 días y 40 noches, por eso hizo lo que hizo. No porque fuera el Hijo de Dios, sino porque él estaba claro lo que tenía que hacer. Entonces, amados hermanos, cuando dejamos de ayunar, perdemos un arma poderosa. Tenemos la pistola, pero no tenemos las balas. Entonces, eso es como medio difícil de entender, ¿cierto? Tenemos, amados hermanos, que en realidad proclamar oración y ayuno. Amada hermana Sonia, si me puede leer Salmos 69:10. Salmos 69:10. Recuerden que el ayuno tiene que... no sé, no se le puede sacar el... Tiene que desmutear, hermana Sonia. O si no, no va a poder. Yo no puedo desde acá, no me da la opción. Salmo Salmo 69:10. ya, 69:10. Ya, 69:10. Lloré, ¿Sí? lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Afrenta, así dice, Amén. afrenta. ¿Sí? Sí, sí. Amén. Afrenta quiere decir cuando se burlan de uno o cosas así. Entonces, muchas veces, amados hermanos, lloré afligiendo, ¿cierto? Con ayuno mi Ah, alma. Uno tiene que afligir el alma. ¿Qué quiere decir afligir el alma? No quiere decir que afligirlo de que nos falte la comida, ¿cierto? En el ayuno uno dice ayuno y al tiro se imagina comida, ese es el concepto. No, pero afligiendo el alma es que tú tienes que humillarte ante Dios. Es el verdadero ayuno, no abstenerse de la comida. Abstenerse de la comida es el concepto del ayuno, es parte del ayuno, pero el concepto, el significado es humillarte ante Dios. Entonces, amados hermanos, si tú te humillas ante Dios, muchas veces muchas veces se van a burlar de ti, como dice la palabra, muchas veces te van a tener por loco, ¿cierto? Pero no importa, porque Mm. muchas veces no vas a ayunar un día. Muchas veces, si estás conectado con el Señor te va a decir, ayuna 3, 4, 10 días seguidos. Entonces, amados hermanos, lo más importante es que nosotros estemos sintetizados con Dios, estemos en realidad compenetrados con Dios. ¿Por qué? Porque el ayuno, amados hermanos,
como lo decía anteriormente, para los que se han conectado, es un arma espiritual sumamente poderosa, en realidad que quiebra, rompe ataques de Satanás, y aparte el ayuno nos sirve para todo, amados hermanos. Miren, en caso de, como lo dije anteriormente, en caso de pruebas, tribulaciones, enfermedades malignas o cualquier tipo de enfermedad, en caso de situaciones que tengamos de la vida diaria, sea cual sea su índole, el ayuno y la oración son bases fuertes para poner al diablo bajo nuestros pies y glorificar y honrar a Dios. Veanlo, Esther 4, capítulo 3, o sea, Esther capítulo 4, versículos 3 y 16. Esther capítulo 4, versículos 3 y 16. Amén. 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 Amén, Pastor Mario. Ya, amén. En cada provincia, ahí sé, en cada Y en cada provincia, providencia y lugar providencia. donde el mandamiento, No, claro, providencia. y En cada lugar provincia. donde, ya, sí, ya, en cada providencia y lugar donde mandamiento del rey y su decreto llegaba y tenían los judíos gran luto, ayuno, lloró y lamentación, silicio, ceniza era la cama de muchos. El 16, 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis. En 3 días, noche y día, yo también con mi doncella ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si parezco que parezca. perezco que perezca. O sea, si muero, pero nomás. Perezco y que parezca. Ya, ¿Eso? sí, ya. Entonces, ¿qué pasa? Resumiendo un poquito, es- la reina Esther estaba intercediendo por su pueblo, ¿cierto? Por el pueblo judío. Eh, Hubo un problema, mm, cuento corto, se hizo un decreto de forma maligna para matar al pueblo judío, para matar al pueblo de Dios. Entonces la reina Esther era judía y quiso interceder por su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, ¿cierto? Tenían los judíos gran luto. Estaban, pero muerto en vida, ¿cierto? Porque tenían gran luto. Eh, Ayuno, estaban ayunando. Lloro y lamentación, o sea, estaban llorando, estaban lamentando, estaban en amargura, estaban en silicio y ceniza, que era la cama de muchos, o sea, estaban humillados, tirando el suelo, ¿por qué? Iban a matar, amados hermanos, a todo el pueblo, ¿cierto? A esa rama, ¿cierto? Que está en ese pueblo de judíos. Pero, ¿qué es lo que dice la reina Esther? Ojo, la reina Esther era la esposa del rey, obviamente, pero es muy importante lo que dice acá. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, dice la reina Esther. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, y perezco. ¿Qué quiere decir eso? Lo dije al principio. Nosotros, ¿Terminaron? no, todavía no Ya. terminamos. Nosotros, nosotros como hijos de Dios, tenemos, amados hermanos, que tomar decisiones drásticas. Sí, no ser extremos, pero sí ser drásticos. Con las cosas de Dios tenemos que temer. Es una de las palabras claves que vimos al principio, el temor a Dios. Entonces, amados hermanos, la reina Esther tuvo que interceder por su pueblo, pero a pesar de ser la esposa del rey, a pesar de ser, cierto, la que puede hablar todos los días con él, pero acá dijo, aunque no sea conforme a la ley. ¿Por qué? Porque hasta la reina tenía que pedirle permiso, una audiencia al rey para hablar con él. ¿Cierto? Para proponerle un tema. Entonces, amados, ella fue e irrumpió. Por eso dijo, y si tengo que morir, que muera nomás, pues, ¿cierto? Fue drástica.
pero le dijo al pueblo, ayunen por mí 3 días y 3 noches sin comer, sin nada, porque eso doblega, ¿cierto? Rompe las ligaduras, la esclavitud, rompe las ligaduras, las cadenas que tiene Satanás con nosotros. Rompe, amados hermanos, y ojo, el ayuno no es que doblegue, pero sí nos ayuda a que Dios ponga su mano encima, ante muchas veces cuando algo parece que ya está todo determinado. El ayuno, amados hermanos, ayuda a que Dios doblegue todo, todas las situaciones. Y entró Esther, habló con el rey y no murió el rey muy enamorado de la reina Esther y se hizo como Esther dijo. Esto corto. Y de simple. Entonces, amados hermanos, ante las situaciones de cualquier índole, de cualquier forma, no solamente las situaciones de enfermedades, no solamente las situaciones que el hermanito acá, que el hermanito allá, no, de toda índole, ayuno y oración, ayuno y oración. Muchas veces estamos orando y no encontramos respuestas, ¿cierto? Muchas veces oramos y, oh, ¿qué pasa? Que Dios no me responde. Ayuno y oración, te faltó el ayuno. Estamos orando, pero ¿qué falta? Te falta el otra arma poderosa, el ayuno, el ayuno. Entonces, en realidad, tenemos que equilibrar ambas cosas. Miren, a través del ayuno podemos desarrollar la humildad que necesita nuestra alma, aunque usted no lo crea. Salmos 35:13. Amén, pastor. Amén. Pero yo cuando, pero yo cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Amén. Entonces, Amén. dice, como muchas veces, hermana Elena, como dice, desarrolla la humildad que necesita nuestra alma. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta, estamos siendo arrogantes, estamos siendo altivos, nos alejamos de Dios, muchas veces dejamos de orar un poquito, y empiezan unas situaciones y ahí el enemigo se aprovecha. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Como dijo nuestra hermana Lorena, pero cuando ellos se enfermaron, ¿cierto? Me vestí de cilicio, o sea, me humillé ante Dios. Al tiro, me humillé ante Dios. Afligí con ayuno mi alma. Pero ojo, no es afligir de dejar de comer para estar débil de cuerpo, no. Él dijo, afligí con ayuno mi alma. O sea, mis emociones, mis sentimientos. O sea, afligí mi ego, afligí mi carne, afligí mi yo. Eso es lo importante. Que todo eso salga, la soberbia, la altivez, que todo eso salga. Eso no ayuda, no nos ayuda como cristianos. Y mi oración se volvía a mi seno. Entonces, la oración empieza a desarrollar en ti una humildad, que es la humildad que le gusta a Dios. Recuerden, la palabra lo dice, el Señor a los altivos los mira desde lejos. Nosotros tenemos que ser humildes en todo tiempo. El ayuno también nos sirve, amados hermanos, para reflexionar en nuestra vida, en qué nos estamos equivocando. La palabra lo dice, oh alma mía, ¿cierto? Que el Señor la examine. Tenemos que decirle, Señor, ¿en qué me estoy equivocando? Y muchas veces con una oración no resulta. La oración ayuda mucho, es un arma, pero también va acompañada con el ayuno. Recuerden eso. Para muchas veces cuando no encontramos una respuesta, cuando son cosas muy puntuales, cuando son algunas cosas muy específicas, ayuno y oración. Ayuno y oración, amados hermanos. Nunca olvidar que nuestro ayuno debe ser para Dios y no para el hombre. Zacarías 7:5. Zacarías 7:5. Zacarías 7:5. Dice, Zacarías 7:5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ahí viene la pregunta, ¿habéis ayunado para mí?
Entonces tenemos que reflexionar, ¿cierto? Porque muchas veces, como lo decía, debemos ayunar para Dios, no para el hombre. ¿Qué quiere decir para el hombre? Muchas veces ayunamos para nosotros mismos, ¿cierto? Pedimos cosas, buscamos cosas, situaciones que no son del agrado de Dios. Es por eso, amados hermanos, que como dice, uno pide y uno pide mal muchas veces, como dice la palabra. Tenemos que buscar ese ayuno que le gusta al Señor. Humillarnos ante Dios, humillarnos ante Él, y que Él, ¿cierto?, empiece a exhortarnos y empiece a direccionar nuestra vida. Muchas veces no nos gusta eso. Muchas veces nos gusta lo que nosotros queremos, pero no es tan así. Entonces, cabe señalar que el ayuno es más que una práctica, ¿cierto? Sino un estilo de vida. Porque si es práctica, es como algo mecanizado, pero no, el ayuno tiene que ser un estilo de vida, así como respirar, así como almorzar, así como desayunar, así como lavarse la cara. El ayuno tiene que estar intrínsecamente en nuestra vida, tiene que ser parte de. No puede ser que digamos, no, yo ayuno una vez cada 3 meses, no, imposible. Entonces, ¿cuándo vas a escuchar? ¿Cuándo vas a estar compenetrado con Dios? Tenemos que ayunar siempre, estar ahí en contacto con el Señor. Eh, Esto no es, tampoco el ayuno no es para jactarse y mostrar una falsedad de religiosidad. Y ustedes lo pueden ver en Mateo, ¿cierto? Capítulo 6, versículos 16 y 18, cuando dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que estás en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Te gusta jactarse? No, estoy ayunando, no, ayuné 5 días, 20 días, como Daniel, no, estoy haciéndola. No, amados hermanos. Como dice un amigo, eh, muchas veces uno calladito cae mejor, ¿cierto? Sin hablar cae mejor que hablando. Entonces, amados, esto es uno con Dios, uno en lo íntimo y en lo secreto, con Dios, para nadie más. Ahora, claro, si es tema de conversación, se puede para enseñar, para explicar, pero el ayuno, cuando uno lo hace, es para uno porque uno está pidiendo algo de forma personal, al menos que sea congregacional. Bien, mantén tu ayuno lo más privado posible. Ora lo que más puedas en los días de ayuno. Lo que más puedas, ¿cierto? Porque como le estás dedicando todo el día, ora. Habla. Que escucha también la voz de Dios. Escúchalo. Mantente en silencio, reflexiona, medita, desarrolla, ¿cierto? Que el Señor pide que desarrolle tus sentidos, que abra tus sentidos espirituales, ¿cierto? No perdamos el tiempo, ¿cierto? Caminando, hablando, utilizando el celular. No, dediquémoslo al Señor. En cambio, también hay que orar, ¿cierto? Leer la palabra, como dijimos al principio, y así uno recibe los máximos beneficios del ayuno. No ostentar nada, ¿cierto? Ni ayunes para que te vean, para que te elogien, como lo vimos recién. El propósito es alcanzar la bendición espiritual, romper los yugos del diablo y ganar almas para Dios, ¿cierto? Porque también lo decía en el libro de Isaías, hay que orar por los quebrantados de corazón, ¿cierto? Cabe destacar, ¿cierto? Que el ayuno, ojo, va de la mano con la oración. El ayuno va de la mano con la oración. Hechos 13:3. ¿Qué es lo que dice? Todo con pasaje bíblico para que no sea yo el que esté hablando, sino la palabra de Dios. Hechos 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, ahí estaba Bernabé y Saulo, comenzaron su viaje misionero, pero el Espíritu Santo, a través de ayuno y oración, le indicó que ellos tenían que viajar, ellos tenían que misionar. No es porque se les plació, no, yo voy a hacer esto y no. No, primero tengo que ayunar, primero tengo que orar, que es lo que Dios quiere que haga, ¿cierto? No puedo llegar y mandarme las partes, aunque yo sea el ministro mayor de una congregación, no, tengo que someter todo a oración y ayuno, porque si no, después pasan las situaciones y después uno dice, se anda lamentando, ¿cierto? Y uno cree que no, que el enemigo me atacó.
y el enemigo estaba sentado en el living y decía, "Ch, y yo no he hecho nada de esto, ¿cierto? Si él que no preguntó, él que no se conecta con Dios, el que no habla con su padre. Entonces muchas veces le echamos toda la culpa a Satanás y muchas veces no es nada así. Es nuestra responsabilidad. Acompáñenme en Lucas capítulo 5 versículo 32. Lucas capítulo 5 del 32 al 35. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y el esposo en estos momentos, en esos días, él está explicando que él era el esposo, Jesucristo. Cuando el esposo sea quitado, entonces ayunarán. En este momento tenemos, obviamente, el Espíritu Santo con nosotros, nuestro Señor camina con nosotros, pero tenemos que ayunar. Y eso van a quitar las aflicciones, ¿cierto?, en la iglesia, las aflicciones nosotros mismos. También van a quitar las aflicciones personales, como dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. En el libro de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Versículo 16, sí. Capítulo 12, versículo 16, 2 de Samuel. Ojo con esto. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Ojo, David estaba ayunando. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada, antepasada, prediqué sobre el temer a Dios, ¿cierto? ¿Y qué pasó con David cuando eran los tiempos de los reyes que iban a la guerra? David no fue siendo el rey, o sea, desobedeció, se relajó, no tuvo temor de Dios, hombre conforme al corazón de Dios, y por desobedecer, entró el pecado, ahí se alimentó Satanás y puso su semillita, y David fue la mujer de un soldado, ¿cierto? Y la embarazó. Y eso no le gustó a Dios. Y se lo dijo un profeta. Y el profeta le dijo, tu hijo morirá. ¿Qué pasó? Que el niño enfermó. El niño enfermó y David ayunó, ¿cierto? Toda la noche acostado en tierra. Pero Dios, qué es lo que hizo? Tomó la vida del niño. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que David ayunó, lloró, pero después de la situación, ¿cierto? O sea, cuando ya había entrado el pecado, cuando había hecho todo, consumado el pecado. Pero cuando empieza, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos que reflexionar, estamos orando y decimos, oh, me equivoqué, en realidad estoy comenzando a hacer algo que es indebido ante Dios, y hay que orar. Ahí hay que ayunar, cuando es fuerte, ¿cierto? Cuando la carne te tira y la carne es más fuerte muchas veces que el espíritu, ahí es cuando debemos orar y ayunar. Ahí es cuando debemos orar y debemos ayunar para fortalecer nuestro espíritu, para que no caigamos, ¿cierto? Para que no dejemos de ir a la guerra en los tiempos de guerra, como hizo David. Nos da una bonita enseñanza, pero David tuvo que sufrir eso para que nosotros aprendamos. En el mismo 2 de Samuel 1:12, capítulo 1, versículo 12, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Entonces, también uno ora, ¿cierto? Uno ayuna por tragedias nacionales. Es un bonus, ¿cierto? Para los pastores, amados hermanos, para los evangelistas que deseen tener una unción especial para echar fuera demonios, para orar, o sea, disculpen, para echar fuera demonios, ¿cierto? Los que quieren tener una unción especial, no necesariamente los pastores, los evangelistas, cualquier hijo de Dios,
Tiene que orar y ayunar con frecuencia, clamando por el poder de Dios para arrepentirlos y liberar a los oprimidos. Pero ¿cuándo va a hacer eso? Cuando tú tengas un corazón de siervo, un corazón que se humilla, que en realidad reconoce sus errores, un corazón que reconoce que necesita del Señor, un corazón que en realidad que quiere dejar la soberbia, la altivez a un lado, y quiere volver, ¿cierto?, a los tiempos antiguos cuando era oración y ayuno. Hoy en día, amados hermanos, eh, se ha perdido mucho lo que es el ayuno, ese ayuno personal, ¿cierto? Ahora todos los ayunos son a modo grueso, por muchas veces por situaciones que no vienen al caso, pero debemos, amados hermanos, tener ese poder para ayunar. Debemos someter a nuestra carne. Ojo, no es que uno diga, y siempre lo he dicho, para todos, tanto para la oración, para ir a la iglesia, para el ayuno, para adorar, para todo, uno no puede decir, no, es que no tengo ganas, no, es que no me nació. No, no es ganas, es voluntad, es decisión, ¿cierto? Yo decido someter mi carne, yo decido, ¿cierto? Hacer esto, yo decido hacer esto otro. No me tiene que nacer porque las emociones son fluctuantes, las emociones vienen y van, las emociones un día estamos bien y al otro día estamos mal. No, tenemos que poner de nuestra decisión, es nuestra opinión, pero ¿cómo es nuestra decisión correcta? Apegado a las cosas de Dios, apegado a lo que dice el libro de la ley, ¿cierto? Que en la Biblia debemos, ¿cierto? Tomar decisiones drásticas como hijo de Dios si queremos prosperidad en nuestra vida, si queremos ver el poder de Dios para con nosotros. Amados, echar fuera demonios. El otro día se lo explicaba a mi hijo. Mi hijo estaba leyendo el libro de Juan. Solito me dijo, papá, ¿sabes qué? Acá dice que Jesucristo dijo, yo me voy al Padre. Y ahí, mira, ahí está Sergio, ahí conectado. Y dijo, me decía, acá en el libro de Juan dice que que Jesús dijo, yo me voy al Padre y ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Pero, ¿y si Jesús resucitó muerto, hecho de demonios, sanó enfermedades? ¿Qué más vamos a hacer? Dijo. Y yo me reía porque yo también era de esas preguntas cuando leí por primera vez, también me la preguntaba. Entonces, amados, ¿quieres esa respuesta? Ora y ayuna, ora y ayuna. Y el Señor solito te va a decir, haz esto, el ayuno, haz esto otro, te va a dar las capacidades. Cuando uno ora, ayuna con frecuencia, estamos hablando del ayuno, cuando uno ayuna con frecuencia, ¿cierto? Te vuelves poderoso en las cosas de Dios, te vuelves próspero. No estamos hablando de lo material, porque si quieres lo material Dios te lo da o Dios te lo quita, da lo mismo. Pero te vuelves próspero en las cosas del Señor. Te vuelves próspero, sumamente próspero. El Señor te va a usar grandemente, porque viene una madurez espiritual a tu vida. Recuerden, el Señor no puede dar mucho a personas inmaduras. Tiene que darle a personas maduras espiritualmente harto. ¿Para qué? Para que sea de edificación y bendición. ¿Me entienden? No quiero que se malentienda, pero debemos, amados hermanos, estar en oración y ayuno. Para terminar, 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. Amén. Amén. Eh, mm, 12, 9. perdón, 12 no. Mm. Justo lo tenía acá. Dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Como dijo nuestro hermano Steven, me gloriaré más bien en mis debilidades, o sea, me humillo ante Dios. Señor, reconozco que soy débil, reconozco que soy un pecador, reconozco que en estos fallos, reconozco que necesito de ti, reconozco que necesito de tus fuerzas. Y cuando me glorío en mis debilidades, para que repose Cristo, ¿cierto? Porque acá dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú te humillas, así como salen con silicio, cenizas, es humillación. Humíllate ante el Señor y el Señor te va a hacer poderoso, poderoso. Cuando tú tienes una situación adversa en tu vida, en tu hogar, oración y ayuno. El Señor te va a dar una respuesta clara, una respuesta nítida. Te va a dar una respuesta y tienes que seguir en esa senda. Es por eso, amados hermanos, que
Como dice acá, como leyó nuestro hermano Steven, la palabra clave, bástate de mi gracia, dijo nuestro Señor Jesucristo. Me basta la gracia del Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque el poder se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces, en el ayuno nos debilitamos en lo físico, ¿cierto? La carne se debilita, pero sin embargo lo espiritual se agiganta. El poder de Dios se puede manifestar sobre nosotros. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando nos humillamos, el Señor nos vuelve poderosos. La carne, esto es un cuerpo hecho de carne, ¿cierto? El organismo si no come se va a debilitar, pero el ayuno nos fortalece espiritualmente. Ustedes van a ayunar 2, 3 días y van a ver que la ojera la van a tener grande, van a estar más blancos como más pálidos. Claro, vamos a parecer enfermos, ¿cierto? Porque no estamos comiendo, estamos tomando pura agüita. Pero espiritualmente nos vamos a sentir poderosos, vamos a irradiar, ¿cierto? Espiritualmente poder del Señor Jesús, amor de nuestro Señor Jesús. Y ese es el verdadero ayuno, amados hermanos. Un tema muy largo, no para una clase, es un tema yo creo que dura mucho más de una clase, pero es muy precioso, muy bonito y lo importante es dedicarle ese tiempo al Señor. Hay muchos hermanos hoy en día que trabajan por turnos, 7 por 7, 14 por 14 y pongámosles todos los turnos. Pero ¿qué quiero decir esto? Porque muchos, la religiosidad te divide un poco el sistema. Porque no, es que hay que guardar el día, que hay que guardar el día sábado, el día domingo, ya ni sé ni qué día hay que guardar, amados hermanos. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? Cuando quieres que guardes un día para Dios, claro, las personas que trabajan en turno, cuando estén con descanso, guárdale ese día, dedícale un día al Señor, dedícale 1 o 2 días al Señor, en oración y ayuno, ¿cierto? Te vas a hacer poderoso. Esos días que trabajas, bueno, el Señor te va a fortalecer en todo eso, te va a dar las indicaciones, también para las personas que trabajan de luna a viernes. Tómese un día, dedíqueselo al Señor, dedíqueselo al Señor. Yo tengo un amigo que es un amigo pastor, que lo admiré mucho una vez que le decía, pastor, ¿sabe qué? Siempre lo trato de ubicar los días sábados y no lo encuentro nunca, es más difícil que pillar que el presidente, ¿cómo lo hago? Eh, y me dijo, es que, ¿sabes qué, Mario? Los días sábados, como él trabaja de profesor de luna a viernes, el día sábado yo ayuno, no, y apago el celular y se lo dedico a Dios. Y yo quedé así con la bala pasada. No es que no le creyera, pero dije, oh, yo estaba empezando a caminar en las cosas del Señor. Y un día, por casualidad, voy pasando por su casa un día sábado. Y era verdad, un día sábado voy pasando por su casa y dije, lo voy a pillar, voy a ver si está ayunando. Dije yo, toqué el timbre, lo llamé, grité, aló, aló. No salió por ningún lado y la casa tenía las luces prendidas. Pero resulta que le empecé a poner oído. La casa había adoración tras adoración. Estuve como 15 20 minutos esperando, espiando, no esperando, espiando, ¿cierto? Para ver si era verdad. No, y era verdad, amados hermanos. Se dedicó a la oración, se dedicaba al ayuno. Un siervo grandemente usado por el Señor, tiene una fuerza interna tremenda. eh, y sufre igual que nosotros porque es un ser humano. Acá no nos hace, ¿cierto? No nos volvemos Superman, pero sí nos volvemos poderosos del espíritu. Cuando vienen las situaciones adversas, poderoso en el espíritu. Él me dice, y siempre lo tengo calcado en mi cabeza, no, cuando vienen situaciones, oración y ayuno. No hay otra fórmula. Y es verdad, no hay otra fórmula. Y te lo corrobora la palabra del Señor, te lo corrobora la Biblia. No hay otra fórmula, amados hermanos. Y bueno, eso es lo que es el estudio del día de hoy. Vamos a cortar la grabación.